Hola mundo, ¿cómo están? En esta ocasión quisiera hablar con ustedes acerca de la imagen que están viendo enfrente, que dicho sea de paso no necesita mayores explicaciones, ustedes saben perfectamente bien qué está sucediendo, pero que sí amerita algunos comentarios al respecto. Vamos a hablar entonces de los daños que sufre esta columna, vamos a ver de algunos mitos y verdades de el picado de columnas, cuánto llega a dañar a la estructura. Por otro lado, vamos a ver algunas alternativas para no hacer esto y finalmente vamos a explicar algunas soluciones de cómo arreglar esta columna como tal, porque ustedes se van a topar con situaciones como esta cuando salgan de obra un momento, dejen a sus obreros trabajando o si ustedes son los mismos obreros y a la vuelta de la obra se encuentren con esta patología, ¿no? Vámonos entonces a este análisis. Bueno, la imagen yo la obtuve navegando por Facebook de Escala Verde DC. Si son ellos los autores de esta imagen, si ellos la han tomado, bueno, muchas gracias por compartirla en las redes sociales. Entonces, vamos a aprender un poquito a leer la imagen, que si bien, bueno, se explica sola, hay algunos aspectos que quisiera que tomemos en cuenta. Por un lado, tenemos que entender que existen dos tipos de estructuras principalmente, ¿no? Existen diferentes tipos estructurales, categorías estructurales, pero dos principales. Existen las estructuras aporticadas, que lo que hacen es soportar la carga que viene desde arriba hacia abajo a partir de un esqueleto conformado por vigas, losas y columnas, que es claramente el caso. Y en contraste, nosotros tenemos el sistema de mampostería confinada, por ejemplo, que lo que hace es sostener todas las cargas desde arriba hacia abajo a partir de un sistema combinado de muros de carga y castillos o columnetas. Cuando nosotros tenemos mampostería confinada, generalmente, bueno, por no decir siempre, lo que se hace es buscar la trabazón, digamos, o la unión entre la mampostería y la columneta o el castillo a partir de estos dientes que se dejan en el tabique que se construye primero y luego se vacía el castillo o la columneta, ¿no? Entonces estos dientes logran que ambos elementos trabajen unidos. Claramente este no es el caso. Aquí lo que nosotros tenemos es una columna que tiene una junta acá con el muro que hace que la columna y el muro trabajen independientemente. De hecho, el muro en esta ocasión solamente funciona como un elemento divisorio entre ambientes, no está soportando ninguna carga. Por tanto, es la columna simplemente la que nos resiste toda la carga. Otra característica muy habitual en el sistema de mampostería confinada es que se intenta empatar el ancho del muro con el ancho de la columna, situación que tampoco está sucediendo acá porque ustedes en la imagen pueden distinguir que la columna es más ancha que la viga. ¿Para qué nos sirve saber esto? Porque obviamente acá estamos ante un sistema aporticado donde las columnas son el único elemento que nos resiste la carga que va bajando, que va descendiendo desde pisos más arriba. El sistema aporticado es un sistema que se utiliza para edificios más altos y además que la columna que nosotros tenemos acá es una columna bastante robusta. Acá nosotros probablemente tengamos acero 16 y si ya tenemos 4 filas de acero probablemente estemos hablando de una columna de unos 40 centímetros de ancho. Probablemente es muy difícil medir esto. Se podría, acá nosotros podríamos asumir que esta longitud que estoy rayando acá son 28 o 30 centímetros de la huella de la escalera y a partir de estos 30 centímetros más o menos determinar cuánto es el ancho de la columna. Entonces acá estamos con una columna de probablemente unos 50 centímetros de ancho y una profundidad digamos de unos 30, asumiendo que el muro tiene unos 15 centímetros. Entonces estamos ante una columna bastante robusta que resiste bastante carga y al pasar estos tubos se ha quitado la mitad prácticamente de la resistencia de esta columna y ha quedado sumamente dañada. Si esta columna podía resistirme probablemente unos 7 niveles, ahora no me puede resistir más que unos 3. Y si se continúa con la construcción de esta estructura, obviamente va a tener un alto riesgo de colapso, porque una columna bien diseñada puede resistirnos hasta 2.5 veces la carga de diseño. O sea, cuando yo
cuando yo construyo una columna, esta columna que en diseño me resiste 1000 kilonewtons, por decirles, o 100 toneladas, antes de fallar me va a resistir hasta 2.5 veces más, o 2500 kilonewtons o 250 toneladas. Entonces esta columna, si me resistía 1000 en diseño, podría resistirme hasta 2500 kilonewtons antes de fallar, ¿sí? Una columna bien diseñada. Obviamente, si se la daña como en la figura, esta columna probablemente tenga una resistencia que se ha tirado de los 2500 hasta los 1000, la resistencia última. Y la resistencia de diseño, que me resistía 1000, probablemente se haya bajado a menos de la mitad, 500 o 400, ¿no? Entonces hay que arreglar esta columna. Ya vamos a ver en un momento cómo. Sigamos leyendo la imagen. Acá estamos ante un nivel superior, hablando de cotas, ¿no? Acá yo tengo, se nota que esto es una losa y no se ha vaciado el contrapiso o la carpeta de nivelación encima. Por tanto, estamos ya en un piso superior. ¿Para qué me sirve saber eso? Porque cuando nosotros estamos en niveles superiores, en pisos superiores, generalmente se busca que las tuberías vayan por la losa, ya sea embebidos en la losa o por encima de la losa antes de la carpeta de nivelación. Pocas veces se busca que las tuberías atraviesen paredes en tramos muy largos, ¿sí? Ahora, ya yendo a la tubería como tal, es difícil saber si esta tubería es una tubería de agua o si es una tubería eléctrica. Vamos a ver ambas alternativas. Obviamente esta no es una tubería de gas, porque las tuberías de gas necesitan ser de acero galvanizado. Ahora, probablemente acá nosotros tengamos una tubería de gas cubierta con una tubería PVC, pero no creo. Lo que tenemos acá es o gas o electricidad. En caso de que esto sea agua, estas tuberías sean de agua, lo que se debería hacer obviamente no es picar la columna, sino rodear esta columna, hacer un quiebre hacia nosotros. Aquí estoy mostrando un quiebre que pareciera que va hacia abajo, pero en realidad es un quiebre que está yendo hacia nosotros, así, ¿sí? Y que la tubería tome este curso, obviamente por fuera de la columna. Ahora, hay algunas personas que dicen que nosotros podemos picar el recubrimiento de la columna por fuera del acero porque no aporta resistencia a la columna, pero esto no es cierto. Les voy a explicar en un momento por qué. Entonces, la primera alternativa hubiera sido rodear la columna, y esto no afecta en nada en digamos que en el diseño de la red de agua. ¿A qué me voy? Cuando nosotros tenemos codos en la red de agua, ¿sí? en las tuberías de agua, estos codos generan fricción, obviamente, en el paso del agua por la tubería. Pero cuando nosotros tenemos grosores considerables, aquí esta parece una tubería de 3/4 a 1 pulgada de agua, y cuando nosotros tenemos diámetros gruesos, generalmente el rozamiento producido por estos codos es, no vamos a decir despreciable, pero es bastante bajo. Entonces no cuesta nada que el agua rodee la columna para luego seguir su curso, ¿ok? Entonces no existe una justificación de por qué podríamos ir recto. Si esta fuera una tubería de tendido eléctrico, ya la cosa cambia un poco. Digamos que el motivo del picado de la columna sería, entre comillas, más justificado, porque el intentar pasar cables, que en realidad son alambres, que son bastante duros, especialmente el número 10, número 8, número 6, son alambres bastante gruesos, e intentar pasarlos por un tubo conduit con 4 codos ya es bastante difícil. Entonces, probablemente el obrero dijo, yo necesito pasar recto, y por eso ha picado de esta manera. Obviamente no justifica, por eso lo he puesto entre comillas. El motivo justificado por el cual podría pasar recto sería ese. En realidad, cuando nosotros hacemos instalaciones eléctricas, lo mejor siempre es ir por el piso. Y si nosotros estamos ante tubos bastante gruesos de instalación eléctrica, generalmente sucede que estos tubos son de acometida y obviamente van a estar en el nivel de planta baja, y al ir por planta baja se prefiere que vayan por tierra a ir por pared, obviamente, hasta llegar a un punto donde tengamos una zona de redistribución a partir de un shaft o un ducto de redistribución de
de cableados desde la caja de medidores hacia cada uno de los departamentos, pero siempre se pueden prever shafts. Una vez que nosotros llegamos al nivel al cual deseamos tender las tuberías, ya sea de red de agua o eléctricas, siempre vamos a preferir ir por piso. Ahora, mucha gente dice es que ya hay tuberías que están tendiendo para gas y para agua, y yo ya no me puedo dar el lujo de tender la red, digamos, la instalación eléctrica por piso, pero vamos a ver que sí se puede. Bien, les hablaba hace un momento de que muchas personas piensan que nosotros podemos hacer el picado. Vamos a imaginar que acá nosotros tenemos una columna y que tenemos muros. Vamos a imaginar que tenemos un muro acá. ¿Sí? Tenemos un muro a este lado, estamos viendo obviamente la columna desde arriba y el muro también lo estamos viendo desde arriba. Ahí tenemos nosotros el muro. Y nosotros necesitamos por algún motivo rodear esta columna. Entonces, lo que piensan incluso muchos ingenieros, dicen que el revestimiento o el recubrimiento que yo lo he marcado acá, que es esta zona del hormigón desde la cara externa hasta los aceros, es un hormigón que solamente me sirve para recubrir el acero de la corrosión. Entonces, muchos ingenieros, incluso yo esto lo he escuchado en proyectos de grado de la universidad, piensan que este recubrimiento no nos aporta ninguna resistencia y que es permitido incluso, hacer o sea, no daña por lo menos la resistencia a la columna cuando nosotros hacemos este picado así, ¿no? Cuando nosotros empezamos a bordear el acero de la columna sin entrarnos como en la imagen anterior, o sea, no nos estamos entrando por dentro del perímetro que conforman los aceros, sino solamente estamos quitándole el revestimiento. Y mucha gente piensa que haciendo esto tampoco dañamos a la columna, porque pensamos que la resistencia está dada solamente por el área de concreto que conforma este perímetro que estoy marcando acá. Digamos que el perímetro conformado por los estribos. Pero esto no es cierto. Cuando nosotros hacemos un análisis estructural, nosotros consideramos toda esta superficie como superficie de aporte a la resistencia de nuestra columna. Cuando nosotros tenemos un análisis a compresión, por ejemplo, voy a dibujar esto en perspectiva. Yo tengo una columna así, y cuando yo tengo compresión es toda la superficie de la sección transversal la que me aporta la resistencia de nuestra columna. No excluyo el revestimiento para decir que esto no me aporta la resistencia, por tanto tampoco lo puedo tocar. Es más, hay situaciones en las cuales yo estoy ante flexocompresión, algo así. Y en esos casos sí, nosotros tenemos una zona de la columna que está comprimida, que es la que estoy achurando acá. Vamos a achurarla de otro color. Yo tengo compresión y tengo flexión. Entonces, hay situaciones en las cuales, como les decía, solamente una parte de la sección transversal de la columna está comprimida y la que no he achurado está traccionada. Solamente en esa situación podríamos incluso pensar que el hormigón en la zona no achurada no está resistiendo carga, y podríamos pensar en tocar esta zona para picarla, digamos, ¿no? Y para pasar alguna tubería. Pero para eso necesitaríamos en obra conocer cuál es la situación de esfuerzos internos de la columna, saber en qué dirección está la flexión y además considerar todos los casos de carga, porque esta flexión muchas veces se da por el empuje lateral, por sismo o por viento. En caso de que el empuje lateral sea del otro lado, entonces automáticamente la situación de los esfuerzos cambia, y este momento flector que en realidad estaba viniendo a este lado, luego se va a invertir y va a venir a este otro lado. O sea que es muy difícil en obra justificar el picado de una columna por cualquier medio. No se lo debe hacer, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué soluciones le podemos dar? Vamos a ir de fácil a complejo. Primero, si nosotros quisiéramos rodear la columna, o nos topamos con la columna en un entubado, un tendido de tuberías por pared, lo que tenemos que hacer es rodear la columna, como ustedes están viendo aquí en la imagen. No hay otra alternativa. Y obviamente el tarrajeo o el revoque de esta columna va a ser mucho más grueso. Y si la tubería acá es mucho más gruesa, incluso si estamos ante una tubería de 2 pulgadas o algo así, obviamente cargar
con yeso esta columna o con revoque de mortero para cerámica es mucho más complejo. Lo que habrá que hacer acá es una obra falsa. Tendremos que seguramente armar una cajita de madera con malla de alambre tejido para luego revocar en esta obra falsa, ¿no? Esa es la solución, lastimosamente. Mucha gente busca que no se vean ni siquiera las columnas en los ambientes. Pues entonces lo que hay que hacer es rodear esta columna por fuera y luego nivelar con más tabique toda la cara menos perjudicial, digamos, para el ambiente, que en este caso sería esta. O sea, tendríamos que nosotros llenar con tabique toda esta zona de acá para empatar, digamos, toda la esquina que se ve de la columna. No hay otra forma. Otra alternativa, y digamos que la alternativa que yo defiendo a todas, por todos los medios, es ir por piso. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer instalaciones por piso, como instaladores tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: las tuberías de gas siempre van primero. ¿Por qué? Porque son tuberías muy rígidas y además que son de acero galvanizado, como había dicho. Entonces no pueden girar alrededor de elementos muy fácil, o sea, alrededor de vigas o alrededor de tuberías que ya estén instaladas de agua, por ejemplo. Entonces, como instaladores, si soy un instalador de agua, de red de agua, tengo que esperar que primero todas las tuberías de gas ya estén tendidas. Se puede hacer el tendido por losa, que no es muy común en tuberías de gas, sino antes del contrapiso, entre la losa y el contrapiso o carpeta de nivelación. Una vez que está tendida entonces la red de gas, nosotros podemos proceder con el tendido de la red de agua. Y una vez que esté tendida la red de agua, recién entramos con la red eléctrica, que es la más maleable, digamos. Entonces, lo que estoy viendo acá es una tubería de gas y nosotros podemos, digamos que, sumergirnos temporalmente dentro de la losa. Aquí lo que se ha hecho es un picadito de la losa. Nos sumergimos por acá y volvemos a salir. Esto obviamente va a dañar la resistencia de la losa, pero no en la magnitud del daño que se hace a una columna. De hecho, cuando nosotros dañamos alguna de las viguetas de la losa, si es que es una losa alivianada, que es el caso más común, generalmente la vigueta dañada logra redistribuir de manera muy efectiva la carga hacia las viguetas aledañas. Por tanto, si nosotros dañamos un pedacito de losa como este, no es tan perjudicial. Y siempre que la supervisión nos lo permita, lo podemos hacer. Entonces, este caladito va a tener obviamente el diámetro del tubo. Y si es un tubo de red de agua, simplemente calentamos con un soplete el tubo de PVC y este se acomoda a la forma de nuestro calado, ¿no? Entonces la tubería viene tranquilamente por acá, se sumerge y luego sale nuevamente por acá arriba, buscando una curvatura suave, obviamente, que no dañe el tubo. Y lo mismo hacemos con los tubos de energía eléctrica. Los tubos de energía eléctrica, por tener un diámetro relativamente pequeño, generalmente van dentro de la losa, pero hay muchos tubos o muchas tuberías que se olvidan de tender o que luego no coinciden con el tabique. Generalmente los tubos de energía eléctrica vienen y salen para los tomacorrientes y muchas veces no coinciden, o sea, el tubo termina, digamos, aquí, ¿no?, fuera de la puerta o antes del muro y se tiene que volver a tender la tubería y se la tiende obviamente antes del contrapiso, por encima de la losa. Es el mismo procedimiento. El instalador eléctrico tiene que esperar que estén la mayoría de las tuberías de agua y de gas ya tendidas para luego tender su propia tubería. No hay más problema. Y una vez que estén todas las tuberías tendidas, se recubre todo con una carpeta de nivelación. En mi país lo llamamos contrapiso, de un espesor de unos 5 centímetros para cubrir obviamente todos los elementos del tendido, ¿sí? Entonces, así más o menos como esta imagen, que no tiene muy buena resolución y muy buena calidad, pero esta es la idea. Ustedes se dan cuenta, aquí estamos pasando un tubo de energía eléctrica por debajo de un tubo de gas. Obviamente acá nosotros necesitamos tomar además ciertas precauciones que francamente no recuerdo respecto del paso entre tuberías de gas y tuberías eléctricas, ¿no? Pero esta es más o menos la idea que quería explicarles. Y por otro lado, en casos donde nosotros necesitemos cruzar una tubería de gas, por ejemplo, alrededor de una viga, vamos a hablar de vigas en otro video, pero muchas veces la opción no es más que esta. Si no se ha previsto un hueco
o una abertura de la viga para que pase esta tubería, entonces hay que rodearla, ¿no? Esta es felizmente estas fotos, todas estas últimas fotos sí las tomé yo, y felizmente este es un ambiente de garajes donde importa muy poco la estética de lo que vaya a pasar en los tumbados, en los techos. Entonces me he dado el lujo, entre comillas, de poder rodear la viga de esta forma con la tubería de gas. ¿Sí? Muchas veces no se puede y hay que buscar otras alternativas, pensarlas un poco, pero no es tan difícil. Siempre hay una solución alternativa a tener que cruzar los elementos. Ahora, ¿qué pasa? Ya aquí hablamos de la solución estructural como tal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la columna? ¿Qué hacemos con la columna para poderla arreglar? Hay dos alternativas. La primera alternativa es que esta columna o esta estructura o este edificio todavía me esté soportando, bueno, esta columna en general, en particular, perdón, me esté soportando solamente carga de una o dos losas, ¿sí? O sea, que esta columna esté todavía esperando a ser cargada. Me refiero a que esta columna todavía esté muy descargada. Esa es una de las opciones. Y la segunda opción es que esta columna ya me esté resistiendo la carga de varios pisos. ¿Ok? Entonces, si el primero fuera el caso, si esta columna solamente tiene una losa vaciada acá o a lo mucho dos, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, apuntalar toda esta zona de acá. O sea, todo el cuadrante que conforma la columna que nosotros estamos intentando arreglar, porque no podemos dejarla así y revocar. Esto sería muy, muy irresponsable. El siguiente paso después de apuntalar sería picar toda esta zona dañada. Tal vez se podría picar solamente una zona, podríamos picar solamente esto de manera rectangular, algo así, pero yo preferiría picarlo todo en caso, como les digo, de que esta columna todavía no me esté soportando nada de carga. Una vez que nosotros picamos de esta manera, dejamos los aceros a la intemperie y el siguiente paso es encofrar nuestra columna de esta manera, ¿no? Con una entrada de embudo por ambos lados, porque nosotros vamos a buscar que una vez que nosotros estemos vaciando el hormigón acá adentro, por un lado tengamos por dónde meter el hormigón y por otro lado que nos aseguremos de que el hormigón esté rebalsando, si quieren, de nuestro encofrado por todo lado, ¿no? Por todos los lados que se puedan, y aseguremos el contacto de este hormigón con el hormigón viejo que tenemos encima. Entonces necesitamos que el hormigón se vacíe un poco por encima de nuestro picado de la columna inferior de acá abajo. Estamos hablando de que todo está apuntalado, ¿ok? O sea, estamos sosteniendo las cargas porque solamente tenemos una losa encima. Entonces vaciamos esto y si nosotros vaciamos unos centímetros por encima del nivel de picado de esta columna, entonces podemos asegurar el contacto entre hormigón viejo y nuevo. Es más, se podrían poner epóxicos si es que ustedes quisieran, aunque no lo veo necesario, porque como nosotros tenemos compresión de las cargas que vienen desde arriba y desde abajo, y la junta es perpendicular a la dirección de la compresión, entonces esto no necesitaría ningún tipo de aditivo para unirse, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la junta perpendicular a la dirección de las cargas de compresión, no se necesitan aditivos para unir ambos elementos. De hecho, acá nosotros tenemos una junta natural que se genera entre losa y columna, y acá también, ¿no? Entre columna y viga. Entonces, aquí estamos simplemente generando otro par de juntas que, digamos que son benignas en cuestión de la integridad estructural de la columna. Y una vez que nosotros tenemos encofrado, vaciamos y quedan obviamente estas pestañas que luego las podemos cortar con amoladora para no seguir golpeando, digamos, el elemento estructural. Obviamente el picado acá de la columna tiene que hacerse igual con mucho cuidado, ¿no? Antes del vaciado. Entonces esa es una alternativa para no tener que demoler toda la estructura desde arriba. Obviamente se la puede demoler desde arriba también. Pero esto es lo que yo adoptaría, digamos, para ser lo menos invasivo posible dentro de la refacción de este elemento estructural. La otra opción, en caso de que nuestra columna ya esté resistiendo varios pisos hacia arriba, la otra opción es encamisar la columna. Les voy a dejar tanto una pestañita acá como en la descripción un proceso constructivo de encamisado de columna, que probablemente ya lo hayan visto la mayoría. De hecho ha sido uno de mis videos más plagiados,
pero se los dejo ahí como enlace para que ustedes lo vean. Entonces creo que hemos cubierto toda la gama de soluciones y obviamente ustedes van a tener casos particulares que me quieran mostrar, que los podemos discutir también. Si es que ustedes tienen algunos casos similares o si tienen algunas consultas para hacerme y que quieren que analice en un nuevo video, por favor envíenmelas al correo electrónico que está apareciendo acá abajo. Yo con gusto voy a ver sus fotos y podemos analizarlos en nuevos videos. Se abre en todo caso el debate en caso de que ustedes tengan opiniones diferentes y bueno, siempre aprendiendo o intentando aprender juntos. Gracias a todos por quedarse hasta el final, los que se hayan quedado, y como siempre nos vemos en un nuevo video. Adiós.